y nos capacites, hables a través de mí en esta mañana. Y Padre Celestial, te pido que lo que el enemigo trata de hacer y de robarnos sea impedido por ti. En el nombre de Jesús, amén. Hemos empezado nuestro estudio en Mateo y hoy vamos a ver el capítulo 2, los versos del 1 al 12. Y este pasaje se asocia más comúnmente con la Navidad. Pero hoy vamos a ver que hay muchas más cosas de las que nosotros estudiamos en Navidad. Hace 2000 años, en cumplimiento de la profecía, el Dios eterno entró al vientre de una mujer virgen, donde su cuerpo humano iba a crecer por 9 meses. Su madre dio a luz al Hijo de Dios. Este tomó forma de hombre. Este hombre completamente hombre y completamente Dios vino a este mundo para salvarnos del pecado que nos mantenía separados de Dios. Y vino también para reinar como un Dios, como un rey justo. El Señor vino a este mundo que no lo merecía. Y nosotros hemos encontrado que el Señor quiere que nosotros respondamos a Él ante este amor. Así que hoy vamos a estudiar a través de estos personajes 3 respuestas al nacimiento de Jesucristo, las cuales son típicas de la gente hoy en día, aquellos que se oponen a Él, aquellos que lo evitan y aquellos que se regocijan en Él y lo alaban. Así que Mateo capítulo 2, verso 1. Y mientras estudiamos esto, nosotros tenemos que ver y notar o resaltar estas cosas que cantamos en Navidad o que enviamos en las tarjetas de Navidad o en esas ilustraciones. Y muchas de estas cosas no están de acuerdo a lo que la Biblia dice, pero yo creo que ustedes lo van a notar. Mateo capítulo 2, verso 1. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. El rey David nació en Belén. Y en el capítulo 1 vemos que Mateo está ligando a este acontecimiento con David. Se había profetizado que el rey de reyes y señor de señores sería descendiente de David. Y David también era un pastorcito de las ovejas de su padre. Jesús nació en los días de Herodes el Grande, que reinó en los tiempos de los romanos como un rey títere en las manos de los romanos. Las ruinas de las cosas que él construyó todavía pueden encontrarse, sobre todo en Masala. Fue un reino muy rico. En aquellos tiempos, Herodes era un billonario de los del día de hoy, ¿no? Y también era un tirano, quería control de toda la gente. Y era tan malvado que una vez mató a su esposa y mató a 2 de sus hijos porque pensó que estaban haciendo un complot en contra de él. Así que la gente tenía miedo de él, no hablaba en contra de él. Y esto es como un paralelo de las características que estamos viendo en nuestro mundo de hoy. Mateo capítulo 2, verso 2. Vemos aquí que
estos magos estaban buscando y dicen, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Ellos no dicen el rey que un día se convertirá en rey, aquel que algún día será rey. No, están preguntando por aquel que ha nacido rey, porque Dios le dio este derecho en su nacimiento. Así que ellos están preguntando, ¿dónde está? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Hay muchas indicaciones en los comentarios de estos magos que ellos tenían un buen entendimiento de la profecía bíblica. Ellos en este tiempo vivieron en una época donde había muchos judíos que todavía vivían en Persia, al este de Israel. Y estos hombres, estos magos que venían del oriente, tenían algún tipo de entendimiento, ellos sabían las profecías, ellos sabían dónde estaba el templo, dónde estaba la ciudad real. Y la gente de Jerusalén, ellos entendían que la gente de Israel sabría dónde estaba este rey de los judíos. Ellos asumieron que los judíos sabrían de lo que ellos estaban hablando en Israel, especialmente en Jerusalén. Y por eso ellos preguntan. Y esta pregunta es una alusión a esta antigua profecía que se encuentra en Números 24:17, que habla acerca del advenimiento del Mesías. Números 27:17, lo veré, mas Números 24:17 dice, lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel. Esto es una referencia de que va a tener un significado astrológico. Y fue lo que los magos vieron en las estrellas, una estrella mesiánica, una estrella que ellos pensaron que significaba el Mesías. Y esta estrella fue lo que ellos vieron. En Génesis capítulo 37, verso 9, José, uno de los hijos de Jacob, tuvo un sueño. ¿Se acuerdan? José el soñador. Él soñó la luna, las estrellas, el sol, la luna, las estrellas, y cómo se inclinaban ante José, que era una sombra, un tipo y sombra de Jesucristo. Así que esta formación de estrellas que representan la familia de Jacob era algo profético. Así que en Números 24:17, el profeta dijo del día cuando esta estrella saldría y se levantaría en Israel. Y eso es precisamente lo que estamos escuchando aquí en esta profecía. Y en Daniel, y solamente les estoy dando una embarradita de lo que es todas estas profecías, porque hay muchas cosas que podríamos tocar. Pero bueno, Daniel era un mago en Babilonia. Él conocía muy bien las escrituras, conocía la profecía, y estas cosas tenían mucho significado para él, toda esta profecía que hablaba de las estrellas. Así que Daniel enseñó acerca de estas señales proféticas, y aparentemente esta revelación de los signos, de las señales proféticas, se pasaron de generación a generación hasta estos magos que supieron qué buscar en las estrellas y que supieron por la Biblia las profecías y su significado. Ellos pusieron
le dieron significado a todas estas profecías en los cielos. Y entonces dice la palabra que ellos vieron la estrella en el oriente y han venido a adorarle. Ahora, ellos no siguieron una estrella que se estaba moviendo, así como, por ejemplo, un ovni o una cosa así, ¿no? No. Ellos vieron esta estrella y por la señal que ellos habían entendido, ellos viajaron varios kilómetros a Jerusalén, tal vez 1000 kilómetros a Jerusalén, la capital real y religiosa de Israel, porque ellos asumieron que allí encontrarían al rey. Después en Salmos 48:2, donde se refiere al Mesías, ahí dice que el monte Sión es la ciudad del gran rey. Entonces ellos fueron a Jerusalén porque ellos pensaron que allí iban a encontrar más respuestas y ellos iban a encontrar algunas indicaciones de dónde encontrar a este rey. Así que ellos dejaron todo a gran costo, a gran inconveniencia, pero ellos embarcaron en este peligroso viaje que tomaría varias semanas, viajando de un lugar en el oriente de Persia, del lugar donde eran, y iban a llegar ahí a alabar a este joven rey. Y esto dice algo acerca de sus corazones. Ellos estaban esperando al Señor Jesús. Era el anhelo de la novia esperando al novio. Era esta expresión del corazón que ellos estaban esperando. Estaban deseando al Señor y querían estar con Él y querían verlo. Así que ellos vienen a alabar a este joven rey, lo que implica que también creyeron, de acuerdo con el Antiguo Testamento, de acuerdo con las profecías que habían escuchado. Este rey había nacido, indicaba que era un hombre, pero un hombre que iba a ser alabado, indicando que era también Dios. Y es exactamente lo que Mateo nos está enseñando. Era totalmente Dios y totalmente hombre. Y esto es lo que es importante que nosotros reconozcamos hoy, mientras anticipamos la segunda venida de Jesucristo, porque Él dijo que vendría otra vez. En la primera venida, habían algunos que conocían la profecía, que estaban buscando las señales y que creyeron y que actuaron en obediencia a lo que vieron. Ellos actuaron de acuerdo a lo que estaban viendo y la historia ha probado que ellos respondieron apropiadamente y que jugaron un papel muy importante en este drama que se estaba desarrollando, porque estaban esperando, vigilando, estaban listos, vieron las señales de acuerdo a las escrituras y actuaron apropiadamente. Pero no todos fueron tan listos como estos magos, no todos estaban buscando las señales en las estrellas, porque mientras seguimos viendo cómo se desarrolla la historia, vemos cómo los magos reconocieron todas las señales y cómo empezaron a decirle a la gente las señales que habían visto y cómo era la respuesta apropiada a ello. Y vamos a ver los paralelos hoy en día. Aquí estaban viendo las señales indicando el cumplimiento del regreso, de la primera venida del rey. Y ahora podemos ver unas respuestas muy similares. Hay hombres y mujeres que tienen mucho conocimiento, que conocen las escrituras, que están capacitados en el manejo de las escrituras y el conocimiento de la profecía, y que están buscando y están esperando la segunda venida del Señor.
Y no estoy hablando de aquellos que hacen interpretaciones falsas o mediocres de lo que están viendo en la Biblia. No, estoy hablando de maestros serios de la palabra, estudiosos que están proclamando que las señales y los signos están por todos lados, de que la segunda venida de Cristo está cerca. ¿Y cómo vamos a responder a estas buenas nuevas? Y vamos a ver cómo responde la gente a todas estas señales proféticas de su segunda venida. Y vamos a considerar cuál de estas respuestas es la que tú estás teniendo. Mateo 2:3 dice, oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. ¿Por qué? Porque estos hombres están preguntando. Él tiene sus conexiones, él le gusta estar en control de su ciudad y entonces está preocupado por lo que está oyendo. Herodes era parte judío, pero también era parte edomita. ¿Se acuerdan de nuestro estudio de Esther? Un descendiente de Esaú, representativo de la carne, era de la misma familia de Amán, el enemigo de Mardoqueo, enemigo de los judíos, descendiente de aquellos del libro de Esther. Herodes es un enemigo de Dios, es un agente de Satanás. Es, en este sentido de la palabra, es un anticristo, no el anticristo, pero un tipo del anticristo. Herodes es un falso rey que vino al poder a través de la manipulación y la agresión y sus influencias y por haber asesinado a cualquiera que se metiera en su camino, que se interpusiera, y él gobernaba de esta manera para ser un hombre para sí mismo. Él le gustaba estar en control y no le gustaba que nadie retara su poder. Así que se siente amenazado por estas noticias que escuchan de los magos. Y luego, más adelante en el verso 17, vamos a ver que él no pensaba que ellos eran personas locas que venían a preguntar. A lo mejor no debería de haber usado esa palabra. No eran unos locos, pero bueno. El verso 16, voy a pegarme a mis notas para no decir cosas que no. Pero bueno, el verso 17 luego nos revela que Jesús era una amenaza seria a su reinado, porque Herodes quería ser como un dios y tener control absoluto de todo. Así que entonces él quería saber quién era ese al que le llamaban el rey de los judíos. Y primero se le ocurre actuar como si fuera alguien amigable y como si él también quisiera adorar a este rey, pero después se convierte en un asesino de bebés y de niños. Nadie en Jerusalén está feliz con este rey. Y cuando llegan estos forasteros a preguntar por el rey de los judíos, tal vez los magos no se esperaban la respuesta de la gente, porque ellos estaban emocionados y sabían que ya había nacido porque habían visto la estrella. Entonces, esto era algo raro. ¿Cómo que los judíos no sabían de lo que estaban hablando? Nadie estaba dispuesto a hablar de este Mesías. Probablemente
la mayoría de la gente sabía muy poco acerca de estas profecías. Ellos no conocían, a pesar de que estaban en el centro religioso de Israel, ellos no sabían estas profecías. Y sabemos que a pesar de que no conocían a precisión estas profecías, había una esperanza generalizada en el pueblo acerca de este Mesías que viniera a libertarlos, pero ellos estaban tan atemorizados de Herodes, estaban interesados en este nuevo rey, a pesar de que estaban atemorizados, pero ellos querían que Herodes fuera reemplazado. Y había miedo en Jerusalén, había miedo cuando los magos llegaron a Jerusalén. Verso 4. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde habían de nacer el Cristo. La historia nos dice que muchos de estos líderes religiosos, como los sacerdotes, fueron llamados a esta posición por Herodes. Él los instituyó ahí. Así que no querían arriesgar perder estas posiciones privilegiadas. Ellos no querían perder esta posición de autoridad. Y muchos escribas eran ricos. Ellos no querían poner en juego su vida de lujos. Ellos amaban más el dinero que amaban a Dios. Así como muchos líderes religiosos hoy en día no están esperando al Mesías. Verso 5. Estos líderes religiosos respondieron a la pregunta de dónde estaba este rey. En Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Y aquí está una referencia a Miqueas 5:2, donde había profetizado que vendría de Belén. Vamos a ver la profecía, la primera parte viene de Miqueas 5:2, que dice: pero tú, Belén, Efrata, que significa casa de pan. El Señor nació en la casa de pan. Pequeña para estar entre las familias de Judá. Y de aquí no habían venido ninguno de los reyes de Judá, excepto por David y Jesús. Y los líderes religiosos no dijeron exactamente, no habían dicho exactamente la profecía, porque en Miqueas 5:2 dice que de ti saldrá el que reinará Israel. Y Mateo 1:1 dice que el hijo de David, así se identifica a Jesús como el hijo de David, el que reinará sobre Israel. Entonces la última parte de la profecía viene de 2 de Samuel capítulo 5 verso 2. Tú apacentarás mi pueblo Israel y reinarás sobre Israel. Los religiosos sabían las profecías y le dieron a Herodes la información que estaba buscando, pero no dieron evidencia de que ellos realmente creían las profecías. Pero si lo hacían, entonces no estaban interesados. Y tal vez eran como aquellos
de los que habla la palabra que vendrá en los últimos días. En 2 de Pedro 3:3-4, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Año tras año vemos que no se cumple la profecía, como diciendo, Mateo 2, capítulo 2, verso 7. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y esta es la forma en la que el enemigo trabaja atrás, tras bambalinas, donde nadie lo ve, engañoso. Él trata de eliminar cualquier oposición en secreto. Y ellos le dan información correcta. Y entonces dice, bueno, cuando le hallen, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. Miren qué engañoso. La naturaleza del anticristo. Porque él quiere hacer lo contrario. Fíjate cómo Dios le permite saber la verdad. Pero en el verso 12 vamos a ver cómo Dios los protege de no caer en la mentira. Nosotros, hermanos, tenemos que tener la misma confianza en Dios. Tenemos que buscar la verdad, buscar obedecer la verdad y pedirle al Señor que nos proteja de las mentiras del enemigo, de los engaños. ¿Por qué Herodes no mandó unos soldados para matar al bebé en cuanto lo encontraran? Porque los soldados pudieron haber acompañado a los magos y lo pudieron haber matado, pero necesitamos recordar que el enemigo de Dios tiene una agenda para controlar el mundo, para jugar a ser Dios. Pero el enemigo no está en control, Dios está en control. Nosotros lo vimos ya en el estudio de Esther. Dios está trabajando atrás de la escena para llevar a cabo su plan. Y Dios está trabajando de una forma soberana para lograr lo que Él va a lograr. Y necesitamos recordarlo. Esto no va a cambiar nunca. Nosotros sabemos que hay una agenda global que se echará, se pondrá en marcha en el 2030, pero esto no es algo que a Dios se le escape de las manos. Dios siempre tiene el control de todo y lo que Él permita que suceda, en última instancia, hará que se cumplan sus planes. Nosotros, como los magos, como María y José, no necesitamos estar temerosos, no necesitamos acobardarnos, no, porque el Señor está en control y Él es nuestro Dios. Satanás puede andar como león rugiente, pero Dios tiene la cadena que lo detiene y nosotros somos los hijos de Dios, así que no tenemos nada de qué temer. Mateo 2:9 dice, ellos habiendo oído al rey, se fueron y he aquí que la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Vemos aquí esta estrella que aparece nuevamente y se está moviendo y se detiene sobre Belén. Y estos son astrónomos. Y ellos reconocen que es algo
que Dios lo ha puesto allí para guiarlos. Son señales en el cielo y Dios está en control y, y Dios está en control de lo que sucede en la tierra, pero también en el espacio. Y lo usa para sus propósitos. Y luego en el verso 10 dice que al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Este es el gozo del Señor que viene a nuestro corazón cuando nos damos cuenta que Dios está obrando alrededor de nosotros, obrando para llevar a cabo sus planes y sus propósitos. Y muchos de ustedes han experimentado este gozo cuando dicen, miren cómo Dios está haciendo esto y aquello. Y nosotros decidimos obedecer y actuar ante la evidencia que vemos de que Dios está en control. Y nosotros podemos decir, Señor, podemos confiar en ti, tú eres maravilloso. Y muchos de ustedes han estado experimentando este gozo cuando oran por la salvación de un alma y ven la transformación de esta persona delante de sus ojos. Y muchos creyentes hoy en día ven que la profecía empieza a cumplirse delante de sus ojos. Esta profecía que ha estado dormida por cientos de años o miles de años, de repente empieza a cobrar vida delante de sus ojos y entonces hay un gozo en el corazón de los que lo creemos. Y es un contraste para esa ansiedad, ese miedo que se ve en la gente que no cree en el Señor. Nosotros podemos tener gozo y estar emocionados acerca del cumplimiento de las señales proféticas, pero otros están temerosos o no, o simplemente ni les interesa. Imagínense estos magos que habían hecho un viaje tan largo. Cuando ven el desinterés, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué nadie más está compartiendo ese gozo con nosotros? Nadie de los judíos está interesado en venir con ellos y adorar al Señor o a lo mejor investigar qué está pasando. Juan capítulo 1, verso 10 al 12, la Biblia dice, en el mundo estaba, o sea, está hablando de Jesús, y el mundo fue hecho por él, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos, de ser hechos hijos de Dios. Los magos creyeron y recibieron la información que tenían y actuaron en fe y fueron bendecidos. No dejes que el enemigo llene tu corazón de miedo e impida que tú actúes de acuerdo a lo que dice la palabra. Muchos tiranos y mucha gente poderosa hoy en día se opone agresivamente a la verdad, pero nosotros no podemos vivir con temor, porque el temor va a hacer algo malo en nuestro corazón. Nosotros no debemos de dejarnos gobernar por el miedo. No dejemos que nuestras decisiones sean controladas por el miedo, aunque signifique pérdida financiera o pérdida de relaciones. Nosotros tenemos que ser guiados por la verdad para no perdernos la bendición de Dios. Primera de Pedro 3:14 y dice, pero aun cuando ustedes sufran por lo que es correcto, ustedes serán bendecidos. No tengan miedo de las amenazas. No se turben ni tengan miedo. Mateo 2:11
dice que cuando llegaron los magos a la casa, ¿se acuerdan? María y José ya no estaban en el establo, ellos se fueron a una casa. Ellos vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. No adoraron a María, adoraron a Jesús. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Oro, el símbolo de la realeza, incienso, simboliza el servicio sacerdotal, y mirra. La mirra era una especie aromática para embalsamar, un símbolo de la muerte de Cristo y de su sepultura. ¿Lo sabían ellos? Bueno, tal vez porque Daniel ya lo había profetizado. Estos hombres tal vez eran estudiantes de las enseñanzas de Daniel y tal vez tenían entendimiento de lo que estaban haciendo. Verso 12. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Estos hombres actuaron de acuerdo a lo que sabían. Estaban determinados a honrar al Señor y sacrificar y arriesgar todo por seguir y caminar en esta verdad que habían entendido que era lo que Dios quería. Ellos dejaron su trabajo, su hogar, su familia, porque ellos creyeron en la palabra de Dios, en esta profecía que vieron de esta estrella particular. Ellos sabían que el rey había llegado y entonces se embarcaron en este viaje tan peligroso, viajando a través de tierra extranjera y trayendo regalos caros para encontrarlo. Ellos sabían poco de este rey, pero actuaron. Con eso poco que conocían, actuaron. Y como resultado encontraron a Jesús. Y como resultado encontraron gran gozo y lo alabaron. Los otros perdieron toda esta oportunidad. El enemigo trató de engañarlos, pero Dios los protegió y los guió a salvo de regreso a su casa. En este pasaje vemos las respuestas al nacimiento de Jesús, que son típicas de la mayoría de la gente hoy en día. Algunos, como Herodes, se oponen a él. Estas diferentes respuestas las podemos ver hoy en día en respuesta a su segunda venida. Como Herodes, muchos se oponen a él. Otros lo evitan porque le tienen miedo o porque no lo creen, están desinteresados. Y algunos pocos, como los magos, lo buscan y se regocijan y pagan el precio por alabarle. ¿Qué personaje te describe a ti hoy en día? ¿Qué es lo que dice la Biblia acerca de ti? ¿Qué respuesta tienes en tu corazón que te describe a ti? Pide y se te dará, busca y encontrarás, toca y las puertas se te abrirán. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, que es una lámpara a nuestros pies y una luz a nuestro camino. Y nos informa que tú estás en control aún de las estrellas. Y Señor, que tú tienes un plan que estás llevando a cabo, un plan perfecto.
Y tú, Señor, eres soberano y nadie puede frustrar tus planes. Nadie puede evitar que tú logres lo que has determinado hacer. Señor, te damos gracias porque nosotros somos tus hijos, somos parte de tu plan y es tu plan perfecto. Y te doy gracias, Señor, porque como estos sabios, tú nos protegerás y nos guiarás y nos guardarás del error cuando nosotros fijemos nuestros ojos en ti. Y te damos gracias que podemos confiar en ti y que no necesitamos temer nada, Señor. No debemos temer nada, porque tú has dicho que nos has enviado como ovejas en medio de los lobos. Pero, Señor, tú nos protegerás y reconocemos nuestra debilidad, pero miramos a ti y con fe en nuestro corazón decimos, Señor, donde quiera que me guíes, yo te seguiré. Confiamos en ti, que eres nuestro buen pastor. Nosotros confiamos en ti. Señor, gracias porque podemos tener esta fe y esta confianza en ti y oramos, Señor, para que tú nos hagas crecer en ti y que lo que tú has dicho en estos tiempos serán peligrosos, pero nosotros no tendremos miedo, sino que tendremos nuestros ojos fijos en ti y en las promesas de tu palabra, llenos de confianza por ti, Señor, porque tú nos sacarás adelante, Señor. Señor, oro para que tú nos envíes como estos magos a un mundo que tiene miedo, pero Señor, te pido que nosotros no nos atemoricemos de este enemigo, sino que podamos ir en el poder de tu Espíritu Santo en nuestros corazones y nuestros ojos fijos en Cristo. Te alabamos, Señor, y te pedimos para que tú, Señor, nos ayudes a alabarte, a bendecirte y que tu Espíritu cause en nosotros esta alabanza hacia ti y que nosotros no tengamos miedo de hablar de ti. En el nombre de Jesús, amén.